Pues vamos a visitar unas cascadas, vamos a visitar una cueva, pero antes vamos a llenar el buche, que hemos llegado bastante tarde, se nos ha hecho un poquito tarde, así que voy a cocinar un poquito mientras José descansa, que la verdad que hemos venido por una carreterita de aupa, de las que poco me gustan a mí. De las pocas que le gustan a él, ha sido una terapia de choque de las grandes, la verdad, para él. Mi pregunta es a mí, ¿por qué tienen que hacer las carreteras? Perdón, los pueblos en las montañas, carreteras así de curvas, de liosas y demás. Porque a mí es que me traen loco. Hijo mío, si no te gusta, te vas a la montaña, a la playa. Que la montaña hay gente que le gustará y hay gente pues que, como tú, que se agobia con las carreteras y los pueblos de montaña. Vete a la playa. Irte a la playa no vas a tener ningún problema. Autovía, playa, 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 playa. Y se acabó el problema. A lo que no me gusta son las curvas estas peligrosas, raras, que habían hasta piedras y todo por la carretera, porque había gente en la donde hemos dormido esta noche, nos ha dicho, tened cuidado por ahí, vosotros que tenéis una caravana pequeña, pero que habían en lo que es las paredes, rocas ahí y hasta visto sacado de todo. Sí, un poquito, la verdad. ¿Es todo el agua que queda esta? No, queda otra botella. Ajá. Digo, porque si no vamos un poquito escasitos. Cocinando espero al hombre que más quiero. Lo que no sé yo si eres tú. Qué mala folla. Cosita. El tío que estaba molesto porque íbamos por la carretera con curvas y se iba sujetando con las patas y con las uñas para un lado, para el otro, a nuestros pantalones, con las uñas clavándolas. Y estaba más incómodo que nada. Y sí, estoy haciendo pasta. Para los haters de la pasta, que siempre están diciéndome, ¡la pasta, la pasta! Pues sí, es que es lo más rápido, y ya no solo porque sea lo más rápido, es que es lo que más nos gusta. Y nosotros estamos saliendo fines de semana y días sueltos, pues como comprenderán, lo que no me voy a hacer es un cocido, que no me gusta. O sea, sí me gusta, pero entre macarrones y guarrear y comerme un cocido, pues, o una fabada, pues prefiero unos buenos macarrones. Así estamos de hermosos. ¿Sabéis una cosa que no sé si os lo ha dicho Víctor ya durante el vídeo y demás? Que fui otro día a la veterinaria a por pastillas de las pulgas para la Linet y para la Lía. Aunque la Lía no se venga, pero si uno sale, pues para que no transmita al otro. Y le comenté que tiene lagañas negras que se le hacen y demás. Dice que es como las personas, que hay gente que tiene más, que tiene menos. Y que de qué color eran. Dije, digo, que eran negras. Dice, eso es normal, de cerrar los ojos, se les secan y tal. Y que el propio gato se las tiene que quitar. Pero, se las tendría que quitar. Se las tendría que quitar. Pero como es tan vago y tan perrico, y está acostumbrado a que se las quite, pues... Ah, eso sí, no es que sea vago, pero tú estás acostumbrado a que tú se las vas a quitar todos los días, pues no se lo hace él. Yo haría lo mismo. ¿Y qué pasa? Que yo estoy todos los días como un niño, quitándole las lagañas al pobre. Pues, culpa tuya que lo malcrías. Es que, y como antes, que Víctor conduciendo le ha echado la bronca de que no maullara ni se moviera, y ha venido conmigo a decirme, ¿qué hago? Los animales tontos no son. Pues... le estaba regañando yo, pues ha ido a ti. Hemos estado con una pareja que, bueno, se llaman Loren y Juan, y por fin, en persona hemos podido comprobar la efectividad del Biesa. Ojo con el Biesa, que durante todos estos años que llevamos nosotros siendo autocaravaneros, hemos recibido, como con todo, porque al final somos de estar en el YouTube y mucha gente nos escribe y nos dicen por aquí, nos dicen por allá, pues... mucha gente nos ha dicho eso no hace nada, eso solamente mueve el aire. Personas allegadas a nosotros nos lo han dicho también. Otras que sí, que eso es lo mejor, que tal. Bueno, la cuestión es que nosotros hemos podido ya comprobar en primera persona, entrando a la autocaravana, lo que es el Biesa. Y la verdad, que me ha sorprendido favorablemente, ¿eh? Es verdad que estamos en el mes de marzo, que está haciendo unos 20 y tantos grados, porque ya sabéis que estamos con este cambio climático donde ya en marzo empieza a hacer unas calores increíbles. El gato yo creo que serán una de sus últimas salidas, pero he de decir que el aire no salía
en plan removiendo el aire. No, no, el aire salía frío. Yo no sé si en agosto el efecto sería el mismo, ¿vale? Pero lo que es la prueba de ahora mismo, de lo que hemos comprobado hoy, a mí me ha dicho, ostras, José, esto no nos vendría nada mal. No nos vendría nada mal. A lo mejor para el mes de agosto, que hace más calor, no, pero a lo mejor lo que es hasta junio, la mitad de julio y ya septiembre. No lo sé, no lo sé. Yo aprovechar un poco más en verano con la humedad es posible que, dicen, mucha gente me ha dicho, el Biesa, en la zona en la que vivís sobre todo, no vale para nada, porque hace tanta humedad que no le deja hacer su efecto. Pues oye, yo ahí es que ya te digo, somos tan ignorantes que nosotros, si nos dicen que esto es A, pues nosotros no lo creemos, y si esto es B. Pero esto, como lo hemos podido comprobar hoy, pues sí que es verdad que hemos dicho, ostras, no te estás tirando aire por echar aire en plan rollo aire de remover sin frío ni nada. No, no, te estaba echando aire frío, que eso me ha sorprendido. De hecho, el José ha dicho, ostras, si nos quedamos aquí un buen rato, aquí hace falta una chaqueta. Sí, sí. Ojo, con el Biesa, que igual acabamos poniéndonos uno. Bueno, pues vamos a comenzar la ruta. Realmente esta ruta se empieza desde Sot de Chera, pero nosotros vamos a ir desde Chera, que es donde hemos dejado la autocaravana, y la vamos a hacer al revés, porque realmente lo que queremos ver es lo que está al final de la ruta, ¿no? Queremos ver esas cascadas y esa cueva que vais a ver a continuación. Tenéis un parking grandísimo para aparcar la autocaravana, pero nosotros, como vamos con el gato, hemos decidido y hemos optado por aparcar, nada, al lado, enfrente de unas casas que hay ahí, para que tenga un poquito más de sombra, porque es verdad que la calor empieza a apretar en el mes que estamos. Y nada, vamos a ver si José trae la otra batería de la cámara, que nos la hemos dejado allí, y luego nos quedamos sin carga, y yo estoy ahora mismo metido dentro de un antiguo lavadero del Pajarillo, que lo veréis enfrente del parking este que os digo, que es donde se empieza la ruta. Iniciamos esta nueva ruta desde Chera para visitar el Chorrero y las cuevas de la Garita. Una ruta de 3 kilómetros, ida y vuelta. Me hace gracia la gente cuando me da la información. Es 1,5 kilómetros ir, 1,5 kilómetros volver. Pero lo que la gente no me ha dicho es que 1,5 kilómetros es todo cuestas. Y después soy yo el que me quejo de las cuestas, chicos, soy yo. Ay, José, he perdido el fondo, Esto no, Pues poquito a poquito. Mira, aquí se ven las cuevas. Venga, mi José, que le gustan los castillos y las cuevas. ¡Ay, Dios mío! Todos los que nos veáis somos todo lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que pasar menos horas en el sofá, tumbados, en la cama, y hacer más esto. Porque esto dicen que es bueno para el cuerpo. Yo estoy que se me sale el alma. Esto es lo que no me gusta de las cuevas, que hagan ahí grafitis y demás. Pero mirad aquí arriba cómo se ven las cositas negras del agua. Son años y años y años del aire, del agua, del paso del tiempo. Ay. Un mal paso, mira. Que sí, están un poco Esto es peligrosito, mal para subir y para bajarlas. Para todos los públicos. No como la otra que estaba mejor puesto, Vamos para abajo. Vamos a ver las cascadas. Mi José, Está hecho un senderista, vamos, de primera. Sí, sí.
Mirad, mi José, cada vez que le digo, venga, va, si no quieres no subas. Ahí se me ha quedado sentado el tío. Esto es más perro que yo. ¡Wow! Tela con las formaciones rocosas de aquí, ¿eh? Este señorito se tiene que traer el Ventolin, porque él es asmático. Y si no estoy detrás yo... Me está pareciendo duro, ¿eh? Pero Pues, yo creo que no es duro, lo que pasa es que no es duro. Estamos muy fondones, tío. Si ya hemos llegado casi. Es girar esta piedra de aquí y ya está, pero hijo mío, acostúmbrate de llevar siempre la mochila. Ya que te llevas siempre la mochila detrás, que siempre la llevas, mira. Llévate el Ventolin. También voy a decir una cosa, es que yo rincón que veo, rincón que voy. Tú te pegas tus descansitos. Y yo, todo lo que se enseña, porque ahí estoy yo. Se me salió el corazón, me tengo que parar. Bebe agua, anda, y quítate el jersey, si no te vas a ahogar. Yo creo que ya hasta aquí vale, porque mira, eso es lo que vas a ver. Una pared derruida, antiguamente sin un castillo, pero vamos, subir hasta aquí. Años de historia. De caballeros, de guerreros. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que tú no te has educado en la generación de la superación, ¿Y tú? de la lucha, de caballeros del zodiaco que caían y se volvían a levantar para salvar a la Santa Saori. Eso es lo que a ti te falta. Una buena educación y unos buenos dibujos para ser fuerte como los caballeros del zodiaco. Así soy yo, hasta el último aliento. ¡Por Atenea! Pues chicos, y aquí estoy, llegando a la última casa para salvar a Saori. Pero resulta que no hay ningún guerrero esperando. Pero yo he cumplido mi misión de subir al castillo de Chera. Finalmente llegué hasta el mirador del castillo, desde donde se contemplan unas vistas formidables. Yo no te diría que fueras por aquí. Aquí te nos vamos a caer. No es porque no quieras hacerlo. Esto está con petroleros por todos lados. Lo que yo no quiero es... Esta es la nueva generación de caballeros del zodiaco. Si Saori espera que ellos vayan a dar hasta el último aliento por ella, la llevan a agüita los caballeros de hoy en día. A ti te hablan de Dragon Ball, los caballeros del zodiaco, tú no sabes todo eso ni lo que es, ¿no? No, yo ya soy de la época de los Digimon, de los Pokémon Madre y esas mía. cosas. Ellos sí, los Power Rangers sí que me siguen. Sí, claro, sí, es que es de la misma época todo eso. Pero vamos, eso me hace ver que yo ya soy un poco abuelo, ¿no? Pues hijo mío, yo qué sé. Tuve otro ejemplo, otro día te dije lo del equipo A que se van echando a la tele y no sé ni lo que era. ¿El qué? El equipo A. Ah, el Era- equipo así que sabía lo que era, guapo. Lo que pasa es que eso es más antiguo aún. Pues yo lo vi de pequeño. Lo pondría tu madre. Mi padre. Por me eso ponía. exactamente, no porque tú lo pusieras. ¿Te darán tan cansado, tan cansado? Mira, mira. Qué cara de sueño. Ah, pero está fresquito, cariño. Amor.
Aquí mismo que está fresquito. Sí, la verdad que no hace calor dentro, ¿eh? Dimos una vuelta por el pueblo de Chera, un nuevo destino para tus escapadas en autocaravana. Seguimos sorprendiéndonos con cada uno de los rincones que vamos conociendo viajando de esta forma. Nosotros os traemos en cada vídeo diferentes opciones de ruta para que puedas disfrutar de las 1001 maravillas que tiene la Comunidad Valenciana y el resto de España. Mil y una aventuras nos esperan. ¿Nos acompañáis? Llega el verano. Y con el verano, nuevos modelos de camisetas con hasta 7 colores diferentes. Entra en la web y descubre todos los productos que traemos para ti. ¿Nos acompañáis? Cuando me